En otras noticias, en solo un año las muertes por los atropellamientos y fugas en Colorado se duplicaron. Anualmente mueren casi 40 personas por conductores irresponsables, quienes huyen de la escena de un accidente. Vamos con mi compañera Karen Vega, del Departamento de Policía de Denver, con más detalles de este nuevo programa para evitarlos. Karen, sabemos que la comunidad hispana estaría directamente involucrada con este nuevo programa de la Policía de Denver. Efectivamente, y es que se convertirán en los ojos y oídos para reportar a los sospechosos. The Denver Auto Body Alert es un programa de alerta que establece comunicación entre dueños y trabajadores de talleres mecánicos con la policía de Denver para atrapar a personas sospechosas de darse a la fuga tras un accidente automovilístico o atropellamiento. La asociación con estos negocios de Denver nos ayudará a mandarles información sobre un vehículo sospechoso, y si ellos reciben un vehículo que piensan tiene estas características, nos pueden contactar. Spanky es dueño de un taller mecánico y ahora participará en esta iniciativa de alerta para contribuir a detener crímenes como el de darse a la fuga después de atropellar o chocar a alguien. Recibimos al menos 100 autos al mes chocados, así que lo que queremos es aportar a la comunidad, y pienso que este programa del Departamento de Policía de Denver es muy bueno y queremos formar parte de él. Larry Stevenson, creador de la Alerta Medina, la cual avisa cuando un vehículo se ha dado a la fuga después de un accidente o atropellamiento, apoya este nuevo programa, pues dice que la comunicación entre las autoridades y la comunidad puede hacer la diferencia y disminuir el número de personas que se dan a la fuga. Tarde o temprano, la persona que huyó va a querer arreglar su vehículo, y qué mejor idea de asociarnos con talleres mecánicos para que ellos colaboren con nosotros. El año pasado, legisladores del estado incrementaron los castigos para quienes estuvieron involucrados en estos incidentes. Según las estadísticas, a nivel nacional, 1 de cada 5 conductores que atropellan a un peatón o ciclista se dan a la fuga. Es la información al momento. Karen Vega, Noticias Colorado. Regreso al estudio. Muchas gracias, Karen, por ese informe.